Buenas tardes con todos. Muchas gracias a los organizadores por invitarme a participar de este panel tan importante. En esta oportunidad hemos preparado un reporte sobre la industria peruana de arándanos que va a tener tres componentes. Primero les voy a mostrar las estadísticas de crecimiento y proyección de la industria. Después brevemente vamos a hablar de los factores de crecimiento. Y para cerrar vamos a hablar de los compromisos de la industria de arándanos del Perú. He querido arrancar esta presentación con unas imágenes que hemos recolectado en los campos y con una frase que me parece bastante potente y la cual nos llena a nosotros en la asociación de satisfacción y energía para cada día dar lo mejor en este trabajo, ¿no? Y es que el arándano se ha convertido en un motor de desarrollo sostenible, de inclusión social y reducción de la pobreza en el Perú. Ya en las siguientes láminas vamos a hablar un poco más al respecto. Dinámicas del sector. Bueno, esto no debe ser novedad para ninguno de ustedes. Seguramente han escuchado en reiteradas oportunidades que el Perú se convirtió en el principal exportador de arándanos en el mundo ya hace algunos años, y esto se ve reflejado en las cifras, ¿no? En 5 años el Perú ha crecido más de 17 veces en el volumen de exportación, ¿no? Las exportaciones han crecido en 17 veces y para este año proyectamos un crecimiento de más del 20%. Es más, este año se proyecta que el Perú se va a convertir en el principal productor de arándanos en el mundo, ¿no? Históricamente Estados Unidos ha sido el principal productor. Este año se proyecta que el Perú se convertirá en el principal productor de arándanos en el mundo. Entonces, como pueden ver, ha sido un crecimiento bastante importante. Estacionalidad, ¿no? Como aquí pueden ver en la lámina, hemos en las diferentes curvas puesto los volúmenes de exportación semanales desde la campaña 2016-2017. La línea más oscura de todas, la más grande de todas, es la proyección para este año. Y un dato bastante interesante es que el 50% del volumen que se exporta del Perú se exporta durante 2 meses del año, que son septiembre y octubre. El 50% de todo este volumen se va en esos 2 meses. Están concentrados en esos 2 meses, que es a lo que se le conoce como la ventana del Perú principalmente, ¿no? Y si agarramos desde agosto a diciembre, el 90% de la fruta se va entre los meses de agosto y diciembre, ¿no? El pico para la campaña se da entre septiembre y octubre, ¿no? Como que se ha venido dando en las últimas campañas. A veces se corre algunas semanas antes, unas semanas después. ¿Cuáles son los principales destinos de exportación? Nuestro principal destino es los Estados Unidos, al cual se envía un poco más de la mitad del arándano que se exporta del Perú. En segundo lugar tenemos Europa, que recibe cerca del 30% de los arándanos frescos que se exportan del Perú. Dentro de Europa, la mayoría llega a Holanda, que tiene un poco más del 20% de participación. Y en tercer lugar está China, que a valor porcentual es el destino que más crece en exportación de arándanos desde el Perú. Y ahí tenemos los top 10 destinos. El Perú en la campaña que pasó exportó directamente a 31 países en el mundo. Algunas estadísticas adicionales. Aquí en los gráficos he querido mostrar los principales puertos de llegada, que también es un dato interesante. Por ejemplo, en los Estados Unidos, como les comenté, cerca de la mitad del volumen que se va a Estados Unidos, estamos hablando poco más de 100 millones de kilos, ¿no? La mayoría de estos envíos arriban por la costa este de los Estados Unidos, en el puerto de Filadelfia, con cerca del 70%. Inclusive hay fruta que llega a Filadelfia y después viaja hasta la costa oeste, ¿no? Hay una concentración bien importante en la costa este y lo que se busca es buscar más alternativas para llegar a más puertos en la costa oeste con diferentes protocolos de envío, lo que va a facilitar mucho la operación en los Estados Unidos. En Europa el principal puerto de llegada es Rotterdam, con cerca de la mitad de los envíos a Europa, y en el mercado asiático el principal
puerto de llegada es Shenzhen, en China. Como dato adicional, casi la totalidad de los envíos se hacen de manera marítima, ya el volumen que se manda por vía aérea es marginal. Con respecto al hectareaje, al cierre del 2021 hemos registrado casi 17.000 hectáreas de arándanos certificadas en el Perú. Aquí pueden ver el crecimiento, ha tenido un crecimiento similar al crecimiento de las exportaciones. Y con respecto a dónde están ubicadas estas hectáreas, esta foto es interesante, ¿no? Principalmente en La Libertad, pero desde el año 2016 al cierre del 2021 vemos que la participación de La Libertad, si bien ha aumentado en hectareaje, su participación ha caído porque han aparecido hectáreas de arándanos en cantidades importantes en otras regiones del Perú, ¿no? Por ejemplo, en el año 2016 el 93% de las hectáreas de arándanos estaban en La Libertad. En la actualidad, en La Libertad tenemos casi 9.000 hectáreas de arándanos, pero representan el 52% del hectareaje total Perú. Y vemos la aparición de otras regiones como son Lambayeque, en la zona de Olmos, con un hectareaje bastante importante, seguido de las regiones de Ica, Lima, Ancash, Piura. Tenemos también asociados en Cajamarca, por ejemplo. Hay sembríos hay exportación de arándanos también en Moquegua. Entonces vemos cómo se ha ampliado la producción de arándanos a más regiones del país en cantidades importantes, ¿no? Y esto se debe a diferentes factores, donde siempre hay que resaltar como peruanos el clima óptimo que tiene el Perú para lo que es la producción y exportación de arándanos. Con respecto a las variedades, ¿no? Este también es otro dato interesante. En el año 2016 se tenían registradas 14 variedades de arándanos y en ese año Biloxi representaba casi el 60% del hectareaje de arándanos en el Perú. Al cierre del 2021 se han registrado 60 variedades de arándanos y ha sido el primer año en el cual Biloxi ha pasado a un segundo lugar en participación, siendo superado por Ventura, que es en la actualidad la variedad que más se ha propagado en el Perú, relegando a un segundo lugar a Biloxi. Y bueno, vemos un incremento varietal importante en los últimos años, ¿no? Ahí he puesto la lista de algunas de las variedades que hemos registrado. Factores de crecimiento. Aquí hemos tratado de resumir de alguna manera los que creemos son factores que han hecho posible este crecimiento importante de la exportación de arándanos en el Perú, ¿no? Antes de entrar al detalle de estos diferentes factores, es importante destacar, ¿no?, que años atrás, cuando la exportación de arándanos no estaba en auge, en la oferta mundial de arándanos había una ventana bien marcada en la cual el hemisferio norte no tenía una oferta de arándanos para satisfacer la demanda interna, que era principalmente los meses de septiembre y octubre. Y son en esos meses que el Perú, como se dice, puso la bala, ¿no? Y gracias al clima que tenemos, se pudieron sembrar arándanos en esos meses del año para poder satisfacer esta demanda insatisfecha en mercados, en los principales mercados del mundo, como es el mercado europeo, Estados Unidos, el mercado asiático, ¿no? Pero lo que hizo posible el poder realmente explotar esta oportunidad que se nos presentó fueron estos factores, ¿no? Por un lado, factores externos, ¿no? Los tratados de libre comercio del Perú han sido sumamente beneficiosos para poder colocar al Perú como el principal exportador de arándanos. Asimismo, la estabilidad política y económica que se ha vivido durante bastante tiempo ha ayudado en poder atraer inversiones y que crezca la exportación de arándanos. El clima ha jugado un factor sumamente importante. Vamos a hablar un poco más del clima en la siguiente lámina. Y esto sumado a factores ya más internos de la industria, que yo los resumiría con una palabra, ¿no? El profesionalismo de
las empresas peruanas para poder llevar el arándano en las mejores de la mejor calidad y en la mejor condición a los principales mercados en el mundo. Entonces, de esta manera hemos resumido factores que han sido determinantes para poder lograr los números que han visto al inicio. Y hablando del clima, ¿no? Acá no voy a aburrirlos con todo el detalle del clima. Nosotros como peruanos conocemos muy bien el clima, pero esta es una lámina que en ferias internacionales a mí me gusta mucho comentarla, porque realmente creo que este es el factor diferencial que tenemos nosotros los peruanos, que es un clima óptimo para la siembra, para la cosecha de arándanos, y es un clima que principalmente nos brinda lo que se llama la precocidad. En el Perú uno puede sembrar arándanos y rápidamente probar si esa variedad funciona en tu campo o no. Y de esa manera los productores de arándanos rápidamente pueden decir, de estas 3 variedades que estoy probando, me quedo con esta de aquí. Esta es la que me va a funcionar. Esa es una ventaja que tenemos en el Perú que no tienen otros lugares en el mundo y realmente nos da esa ventaja competitiva. La precocidad, esa velocidad en la producción es sumamente relevante y es algo que tenemos que siempre destacarlo. Así que hemos sido bendecidos con el clima que tenemos en el Perú por los factores que pueden ver ahí en la pantalla. Es algo que siempre destacamos en ferias internacionales en las cuales participamos. Como ya lo pueden haber escuchado en otras presentaciones, y esto es algo también que es sumamente importante destacarlo, porque la verdad que muchas veces nos faltan plataformas para comunicar el impacto económico y social positivo que tiene la exportación de arándanos, y no solo la exportación de arándanos, la exportación de cítricos, de paltos, para el desarrollo del país. Yo acá he tratado de manera resumida poner algunas cifras que realmente son impactantes, ¿no? Ni qué decir de la reducción de la pobreza en zonas rurales, ¿no? Como ustedes comprenderán, la siembra de arándano se ha diversificado a diferentes regiones, lo que ha traído bastante progreso, la generación de empleo y un dato muy importante en lo que es arándanos y en particular. En arándanos, y ahí he puesto la cifra, en la campaña pasada nosotros hemos estimado que gracias a la exportación de arándanos se han generado 120.000 puestos de empleo directos. 120.000 puestos de empleo directos. Esta campaña estimamos que van a ser más. Y un dato interesante es que estos 120.000 empleos directos, la mayoría han sido ocupados por mujeres. 52% de estos empleos han sido ocupados por mujeres entre 25 y 28 años. Este es un dato sumamente importante y destaca, como puse al inicio, ¿no? Que el arándano realmente la industria del arándano realmente se ha convertido en un motor de desarrollo, inclusión social y reducción de la pobreza, ¿no? Y está brindando oportunidades de trabajo digno en zonas rurales donde antes no tenían oportunidades. Y ahora vemos que muchas mujeres tienen oportunidades de poder ser parte de la industria del arándano. Otros puntos que me gusta destacar son las labores que hacen muchas empresas en torno al apoyo de sus comunidades. Y este es un pilar, ahí lo comenté en una de las presentaciones, ¿no? Realmente las empresas de agroexportación, no solo las empresas de arándano, tienen el eje de sostenibilidad tanto ambiental, social y económica dentro de sus pilares de acción, ¿no? Es sumamente importante y esto se ve reflejado en algunos proyectos que yo he querido destacar, ¿no? De más volver a hablar de todo el apoyo que se ha realizado durante la pandemia, que ha sido sumamente importante en las regiones, con diferentes tipos de donaciones, desinfecciones, ¿no? En lo que es educación. La foto que ven ahí es de una escuela primaria en el distrito de Chepén, ¿no? Que está en el borde de Trujillo con Chiclayo, ¿no? Este es un colegio que fue desarrollado por una empresa importante del rubro de arándanos y la desarrolló gracias al programa de obras por impuestos. Yo tuve realmente la suerte de visitar este colegio. Ellos construyeron 2 colegios en 2 distritos muy cercanos en esta zona y realmente me quedé impresionado de lo bien puesto que estaba el colegio. Realmente da gusto que los niños de
de estas zonas pueden ir a un colegio que les brinda todas las comodidades para que puedan recibir una educación de calidad. Esta foto la tomé el día que estuve ahí, esto fue en julio del año pasado. El colegio todavía no lo habían usado porque seguíamos en pandemia, pero ya el colegio está operativo ahora que los niños han podido regresar a las clases presenciales y realmente es un proyecto para quitarse el sombrero. Y son algunas de las cosas que es bueno destacarlas, porque gracias a la exportación de arándanos se están logrando estas cosas. Y así hay otros ejemplos sumamente interesantes, ¿no? En torno a salud. Se hacen muchas inversiones en torno a salud. Y no solamente con los colaboradores de la empresa, se va más allá, ¿no? También con sus familias, también con las comunidades, ¿no? Por ejemplo, salud, nutrición, muchos programas para ayudar a los niños y madres gestantes, ¿no? Con problemas de anemia. Muchas empresas que están metidos en esto. Y yendo un poco más allá, también vemos ejemplos de empresas que ayudan a sus mismos colaboradores que puedan llevar a cabo negocios propios, que puedan seguir desarrollándose. Eso es digno de destacar, ¿no? Asistencia técnica, ¿no? Este es un ejemplo de una empresa ubicada en Barranca, que brinda asesoría técnica a pequeños agricultores en sus zonas de influencia para que puedan ellos exportar la fruta que están sembrando. Les dan el know-how y todo el apoyo para que puedan integrarse a la cadena de exportación, ¿no? Y estos son algunos de los ejemplos de lo que hacen las empresas para apoyar a sus comunidades. Y realmente se ha convertido, como se dice, en un must, ¿no? Es sumamente importante empresas agroexportadoras que tengan a la sostenibilidad como un eje estratégico en sus operaciones. Más allá de, evidentemente, lo más importante, ayudar a las comunidades, tus consumidores en los diferentes mercados quieren saber qué también tratas a tu personal, qué también tratas a tus comunidades, qué también respetas al medio ambiente. Es sumamente relevante. Y otros ejemplos de lo que es responsabilidad ambiental, ¿no? Todos los que saben en agro saben lo importante que es el cuidado del agua, el uso eficiente del agua, ¿no? Ya hay empresas que han sido reconocidas con el certificado azul que otorga la Autoridad Nacional del Agua. Y aquí también he tratado de poner algunos otros ejemplos dentro de este eje que es responsabilidad ambiental. Aparte de lo que es cuidado del agua, también hay programas de educación, creación de conciencia para la preservación de la biodiversidad en las zonas de influencia de las empresas. Voluntariado corporativo, por ejemplo, este es un ejemplo de una empresa que desarrolló estas actividades para que empleados de las empresas hagan limpieza en las playas, en sus regiones de influencia. Cada vez vemos más la adopción de tecnologías limpias, ¿no? Eso es algo también, como lo comentaron en la presentación anterior, que es algo necesario, ¿no? Ya no es una decisión, es una necesidad. Y eso lo vemos también que se viene siendo implementado cada vez en mayor medida por las empresas del sector, ¿no? Y ni qué decir de los envases, ¿no? Nosotros como ProArándanos nos hemos unido a otras asociaciones en el mundo con el objetivo que en el año 2025 todos los empaques que salgan del Perú de arándanos sean empaques que están listos para ser reciclados. Porque actualmente hay empaques que son un clamshell que puede ser reciclado, pero por la etiqueta que no se puede retirar, ese clamshell ya no puede ser reciclado. Entonces ese es uno de los trabajos en los que nos hemos comprometido con otros productores de arándanos en el mundo. Y para cerrar quería aprovechar en contarles lo que hacemos en ProArándanos. Y bueno, lo he resumido en esta lámina. Nosotros nos enfocamos en 6 ejes de acción. Por un lado, nos enfocamos con una acción trabajando de la mano con el SENASA en poder aperturar más mercados para la exportación de arándanos frescos del Perú. Y en los mercados a los que ya llegamos actualmente, siempre buscando mejores alternativas de envío. Ese es un trabajo que se trabaja de la mano con el SENASA. Asimismo, otra labor muy importante es aumentar el consumo en los principales mercados. Vemos cómo la exportación del Perú está aumentando, pero no solamente del Perú.
También están aumentando las exportaciones de arándanos de México, que tienen a Estados Unidos al costado, las exportaciones de arándanos de Marruecos, de Sudáfrica, Colombia en el corto plazo puede convertirse en un competidor relevante, ya se están sembrando muchos arándanos en Colombia, Ecuador igual, entonces realmente es necesario cada vez invertir más en la promoción para incrementar el consumo en los principales mercados. Y en ese sentido, como ProArándanos nosotros trabajamos de la mano con organizaciones internacionales, trabajamos de la mano con una organización en los Estados Unidos y trabajamos de la mano con una organización internacional que es el IBO, para poder enfocar esfuerzos de promoción empezando por el mercado americano y esperamos empezar pronto con el mercado europeo también. Pero es la única manera de poder sostener esos precios ante un mercado tan competitivo. Esto es sumamente importante. Otro de los pilares que es fundamental en la asociación es el tema de la data. Nosotros como asociación recolectamos información de la industria y de esta manera poder informar a nuestros asociados sobre los volúmenes de exportación, sobre las proyecciones, lo que se proyecta exportar en lo que viene del año. Eso es sumamente importante para que los asociados puedan tomar sus mejores decisiones comerciales. Y asimismo es muy importante para poder evidenciar el impacto. Esta cifra que les comenté de los 120.000 puestos de empleo generados, lo hemos logrado gracias a la recolección de data que hemos hecho desde la asociación, hablando con cada empresa productora exportadora y poder así estimar el impacto positivo que viene generando la exportación de arándanos. Por otro lado, sumamente importante el tema de comunicación y reputación. Es muy importante comunicar en diferentes ferias internacionales. Muchas veces yo participo en ferias en otros países donde hablo de la industria peruana y ahí es siempre necesario destacar la labor en torno a la responsabilidad que viene ejecutando la industria y destacar algunos aspectos como el clima óptimo para la producción y exportación de arándanos. Tenemos que estar en estas ferias para que siempre en los mercados de interés los compradores, los consumidores tengan al arándano peruano como su primera opción. Otro eje, y este es un eje que lo trabajamos de la mano de AGAP, es el tema de asegurar las condiciones necesarias para la producción y exportación de arándanos en el Perú. Esto ya es el tema más político que se trabaja de la mano de AGAP. Y por último, pero no menos importante, desarrollo sostenible, ¿no? Como les comenté, sumamente importante el punto de seguir fomentando el desarrollo sostenible, seguir evidenciando, ¿no?, los proyectos que desarrollan las empresas en torno a buenas prácticas ambientales, buenas prácticas agrícolas y sobre todo el buen cuidado de los colaboradores, sus comunidades y el medio ambiente. Y eso sería todo. Espero que les haya gustado la presentación que hemos preparado. Y nuevamente muchas gracias a los organizadores por este espacio. Si tienen alguna consulta, encantados de responder esa consulta. Tenemos un stand de ProArándanos, así que bienvenidos. Muchas gracias.